electrostática. Muy bien. Acá se analizan las cargas eléctricas en reposo. ¿Eh? Acá se analiza, ¿qué cosa? Cargas eléctricas en reposo. Cargas eléctricas en reposo. Y hablamos de estas características de la carga eléctrica que la poseen dos partículas, el electrón y el protón. ¿Bien? El electrón, a la cual se le asume la carga negativa, y el protón, a la cual se asume la que es carga positiva. ¿Bien? Y ambos tienen el mismo valor, la misma cantidad de carga, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Estas son las partículas que poseen esa propiedad llamada carga eléctrica. ¿Bien? Entonces, los cuerpos se pueden llegar a cargar cuando tengan una diferencia de la cantidad de carga. ¿Bien? De la cantidad de electrones y protones que posee el cuerpo. Por ejemplo, si un cuerpo posee la misma cantidad de protones que de electrones, el número de protones es igual al número de electrones, entonces la carga de ese cuerpo es, la carga neta de ese cuerpo es cero. ¿Ven? La carga neta de ese cuerpo es cero. ¿Correcto? La carga neta de ese cuerpo es cero, cuando posee igual cantidad. Si gana electrones, entonces ahora va a tener más electrones que protones. ¿Ven? El número de protones va a ser mayor. No, gana electrones, el número de electrones es mayor que el número de protones. ¿Ven? Entonces la carga neta de ese cuerpo va a ser, ¿qué cosa? Negativa. ¿Ven? Negativa. Se dice que hay un exceso de electrones. Exceso de electrones. ¿Ven? Exceso de electrones. Y si el cuerpo pierde electrones, ¿ven? Pierde electrones. Entonces al perder el número de electrones es menor que el número de protones, ¿no? Entonces la carga queda positiva. Se dice que hay un defecto de electrones. Un defecto de electrones. Entonces todo está en que gane o pierde electrones. Ojo, solo puede ganar o perder electrones. No puede ganar o perder protones. Recordemos que los electrones están alojados, pues, ¿se acuerdan un poquito de química? ¿No? Están en la nube electrónica. Es posible que se puedan mover, ¿está bien? Que se puedan ir de un átomo hacia otro. ¿Ya? Ahora, la variación de una carga eléctrica, entonces, va a depender de esa cantidad de electrones que han sido transferidas. ¿Está bien? Decimos que la variación de la carga eléctrica que sufre un elemento, ¿no? Un cuerpo, es igual a n veces la carga de electrón, donde delta de Q es la carga final menos la carga inicial. ¿Está bien? Es la variación de la carga. Variación de la carga. Se coloca más menos dependiendo si gana o pierde. Si pierde electrones, queda con carga positiva. Y si gana electrones, queda con carga negativa. Y en valor absoluto, ya sabemos que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Está bien? Por ejemplo, un ejemplo sencillo, a ver. Un cuerpo neutro gana 5 por 10 a la 18 electrones. 5 por 10 a la 18 electrones. La pregunta es, ¿cuál es su carga final?
¿Ven? ¿Cuál es su carga final que adquiere? ¿Qué hacemos? Bueno, decimos lo siguiente, mira, ¿ven? Sabemos que la variación de la carga es igual a más o menos n veces la carga del electrón. La variación de la carga es la carga que va a adquirir al final menos la carga inicial. Eso va a ser igual a, mira, ¿ve? Si ha ganado, si gana, entonces acá le corresponde el signo menos. ¿Ven? Menos n. ¿N qué cosa es? La cantidad que ha ganado, o sea, 5 por 10 a la 18, por la carga de electrón, pero la carga de electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Acá dice valor absoluto, no se le pone signo, ¿ya? El signo va acá dependiendo si gana o pierde, ¿eh? Si gana se le coloca el signo menos, ¿eh? Si pierde el signo más. Entonces la carga final que adquiere, menos la carga inicial que es 0, porque esto es 0, porque dice que era neutro, entonces la carga inicial es 0, esto va a ser igual a menos 5 por 1,6, que es 8, 10 a la 18 por 10 a la menos 19 te quedaría 10 a la menos 1. ¿Sí o no? 10 a la menos 1, o sea, sería 0,8 menos 0,8 cobre. Ahí está, menos 0,8 cobre. Esa sería la carga final que llega a adquirir. ¿Correcto? Esa sería la carga final que llega a adquirir. ¿Ya? Entonces, de esa manera uno puede determinar la carga que adquiere un cuerpo cuando gana o pierde, ¿qué cosa? Electrones. Entonces, primera parte, ¿cómo se carga un cuerpo? ¿Tome nota? Tome nota de eso, por favor. Ya, tomen por favor ahí. Bueno, acostúmbrense, ya ustedes pues ya están en la semana, ya tenemos varias semanas, ya estamos en electrostática, ¿no? Si no tienes tu cuaderno, trata de tenerlo, ¿ya? Han visto lo que ha pasado, ¿no? Con esto del examen, ¿no? Bueno, por única vez han bajado las notas para que pueda ingresar la gente, ¿no? ¿Está bien? Eso tiene una respuesta, ¿no? ¿Sí o no? Eso por si acaso no va a volver a pasar, ¿no? Difícilmente va a volver a pasar, ¿no? ¿Está bien? Y eso sucede, ¿por qué crees que los puntajes son tan bajos, ¿no? Si tienen videos, tienen, ¿no? ¿Ah? Pueden volver a ver la clase, tienen su material, tienen todo, supuestamente, ¿no? Pero lo que no tienen es el grado de responsabilidad, pues. ¿Está bien? Acá nosotros no estamos preparados, nuestra sociedad no está preparada para una, este cambio, ¿no? Virtual que ha sucedido, ¿no? Y la gente busca, pues, acá la viveza, bueno, el peruano, ¿no? Lo vivo, ¿no? Dice, no, yo no copio, ¿por qué no te acuerdo? Tomo foto nomás, ya está, listo. No, esto, ¿no? Así sea, historia, sea física, química, ¿no? Tomo foto, pues. Igualito, matemática igual, tomo foto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en algunos cursos es posible llevarlo de esa manera, en otros no, ¿no? Y ahí es donde han cometido el error y los puntajes pues son desastrosos, ¿no? Desastrosos totalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tipo de puntaje, pues, ¿no? Vergonzoso, que ahora van a ingresar, no, imagínate, ¿no? Y que la vez pasada también ha sucedido, ¿no? Y creo que, bueno, no sé si ustedes, yo les comenté, ¿no? Igual, ¿no? Por más que sea virtual, el examen, inclusive, ¿no? Que decían la gente se ha copiado, ¿no? Los puntajes eran muy bajos, ¿no? ¿Eh?
Eso es justamente por lo que te estoy comentando, ¿no? O sea, para que tú sigas una preparación online, no significa que sea mala, ¿ya? Tú tienes que ser bien responsable, ¿no? Bien responsable. Y si yo te digo que la física se aprende copiando, ¿no? Escribiendo, tú mismo anotando, tú mismo practicando, tú mismo haciendo las cosas, pues haz caso, porque si no, no lo vas a aprender, ¿no? Y eso es lo que pasaba, ¿no? En matemática, en física, ¿no? Un desastre total, ¿no? Desastre total, ¿no? ¿Eh? Acá por lo menos el profe les dice no tengan su cuaderno, ¿no? Revisa el cuaderno, pero muchos otros lados nada, ¿no? Simplemente tienen ahí sus, su mar de fotos, ¿no? De capturas que nunca les iba a servir para nada. Se van acumulando, ¿no? Nada más. Entonces, imagínate, ¿no? San Marcos ha tenido que llegar a eso, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Yo que enseño en San Marcos. Eh, bueno, bueno, pero esto es por el momento. Yo creo que el próximo examen no va a suceder eso. No sé qué tanto le van a permitir de que eso suceda, ¿no? Porque ya se estaría bajando demasiado la calidad del alumno que ingresa a la universidad, ¿no? Sobre todo nacional, ¿no? Entonces, por favor, si yo te he dicho, ten tu cuaderno de física y trabaja ahí y haz tus cosas y practica junto conmigo y haz las cosas bien y anota lo que yo diga, etcétera, hazlo, hazlo, ¿está bien? Hazlo. ¿Ya? Así que no creas que lo que tú estás haciendo, mira cómo están los puntajes, ¿está bien? Muy bien. A ver, está claro entonces este primer punto, ¿verdad? Ahora, mira, vamos a borrar esta primera partecita. Cuando un cuerpo se carga, entonces, cuando un cuerpo se carga, es porque tiene una diferencia entre la cantidad de electrones y la cantidad de protones que tiene su cuerpo. ¿Entiendes? Ahí se carga un objeto, ¿no? Cuerpo cargado es cuando hay una diferencia entre el número de electrones y protones. ¿Está bien? Si el número de protones y electrones es la misma, ese cuerpo no está cargado, ¿no? ¿Está bien? Ese cuerpo está neutro. Ya se dice que ese cuerpo es neutro. ¿Me entiendes? ¿Está bien? Cuando tiene igual cantidad de protones y electrones. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando uno tiene cuerpos con carga? Se pueden atraer o se pueden repeler. ¿Eh? Por ejemplo, cuando dos cuerpos están cargados con el mismo signo, se repelen. Por ejemplo, dos cuerpos con positivo, 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 se repelen. Negativo, negativo, se repelen. Positivo, negativo, se atrae. Positivo, negativo, se atrae. ¿Está bien? Dos positivos se repelen. Se tratan de alejar, se generan fuerzas entre ellos, ¿no? Tratando de que se aleje uno del otro. Negativo, negativo, se repelen también. ¿Ya? Positivo, negativo, a eso sí se atrae. Eso sí se atrae, ¿no? Hay fuerzas de atracción. Justamente entonces vamos a hablar de esa fuerza de atracción. ¿Ya? Vamos a hablar de la fuerza eléctrica. Vamos a hablar de la fuerza eléctrica. ¿Ya? A ver, digamos que tengo acá una partícula cargada eléctricamente y por acá otra. Dos cuerpecitos. Uno con una carga Q1, por ejemplo, que sea positiva,
y otro con una carga Q2, por ejemplo, que sea negativa. Y están separados una cierta distancia D. ¿Eh? ¿Qué es lo que va a pasar si son de signos contrarios? ¿Se atraen o se repelen? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Se atraen. Atraen, profe. Se atraen, claro, se atraen. Cuando son de signos contrarios, se atraen. ¿Ya? Solamente cuando son del mismo signo, se repelen, ¿ya? Acá uno es positivo y otro es negativo, entonces se atraen. Entonces, cuando uno dice que se atraen, significa que sobre esta carga 1 va a haber una fuerza que lo trata de acercar hacia donde está la carga 2. Y sobre la carga 2 hay también una fuerza que lo trata de acercar hacia donde está la carga 1. ¿Me dejo entender? ¿Está bien? O sea, aparecen dos fuerzas. Recuerda que siempre, de acuerdo a la tercera ley de Newton, siempre en toda interacción aparecen dos fuerzas. Acción-reacción. ¿Está bien? Igual acá. ¿Está bien? Una es acción, la otra es reacción. ¿Ya? Una fuerza sobre la carga 1 y otra sobre la carga 2. ¿Me entiendes? ¿Cómo yo sé que están en esa dirección? Porque se atraen, porque los signos son contrarios. Si hubieran sido el mismo signo, entonces esta fuerza sería para la derecha y sobre él sería para la izquierda. ¿Me entiendes? Porque se repelen, ¿no? ¿Está bien? En este caso, al ser de signos contrarios, se atraen. Entonces, hay una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica se puede calcular. ¿Está bien? Una cosa es calcular o determinar la dirección, que eso lo da el signo, ¿está como hemos notado acá, que se atrae, ¿no? Y otra cosa es saber cuál es su magnitud, cuál es su módulo. ¿Está bien? El módulo de la fuerza eléctrica es K, producto de los valores absolutos de las cargas, ¿está bien? Los valores absolutos de las cargas sobre el cuadrado de la distancia que los separa. De esa manera, ¿qué estamos calculando nosotros? ¿Qué estamos calculando nosotros? La magnitud de la fuerza eléctrica. ¿Está bien? ¿Qué cosa es F acá? La magnitud de la fuerza eléctrica. ¿Está bien? Eléctrica. Como cualquier fuerza eléctrica, o como cualquier fuerza, cualquiera que sea, su unidad es el newton. ¿Ya? No te olvides. El newton. ¿Correcto? Como cualquier fuerza, su unidad es el newton. Entonces hay una fórmula para calcular la magnitud de la fuerza eléctrica. ¿Cómo se calcula la magnitud de la fuerza eléctrica? K, que es una constante, producto de los valores absolutos, valor absoluto, sin signo. Cuando tú reemplazas, ¿no? En la fórmula, no le pones el signo. ¿Está bien? Profe, entonces, ¿para qué me sirve el signo? Ah, el signo te sirve para identificar la dirección. Se atrae o se repele. ¿Te das cuenta? Salen en diferente dirección, dependiendo del signo. ¿Está bien? Pero en la fórmula no se le pone signo. Por eso dice acá, valor absoluto. Sobre la distancia elevada al cuadrado. Esta distancia de separación elevada al cuadrado. ¿Está bien? Vamos a ver entonces eso. Ya, esto lo debes saber ya copiado. Le doy un tiempito exacto para que tú copies. Así que Profe, disculpe, ¿cuál? La K, ¿qué vendría a ser? Disculpe. ahorita te lo voy a detallar. Ahorita lo voy a detallar, justamente. ¿Ya? Mira. K, vamos a ver cada elemento de acá, ¿ya? K, ¿qué cosa es? Es una constante. Se le llama la constante de Coulomb. Y K, para nosotros va a tener un valor de 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado por cada Coulomb al cuadrado. Este es el valor de la constante de Coulomb. ¿Está bien? Esto lo tienes que aprender. ¿Está bien? K es 9 por 10 a la 9. ¿Correcto? ¿Cómo se le llama? La constante de Coulomb. ¿Qué cosas son Q1 y Q2? Q1 y Q2, las cargas eléctricas, ¿sí o no? Las cargas eléctricas. En la fórmula no se le pone signo, ¿sí o no? No se le pone signo. Cargas eléctricas. ¿Cuál es la unidad de la carga eléctrica? La unidad de la carga eléctrica es el Coulomb. ¿Está bien? ¿Y quién es D? ¿Quién es D? Es la distancia de separación entre ambas cargas.
¿Está bien? Distancia de separación. La distancia de separación entre ambas cargas. Esa distancia de separación entre ambas cargas se va a expresar en metros. A veces te lo dan en centímetros, ¿está bien? Tú lo tienes que pasar a metros, ¿ya? Muchas veces se trabaja con prefijos. Por ejemplo, C es 10 a la menos 2. Y esto se lee centi. Por ejemplo, te dicen 5 centímetros, ¿no? Entonces, en lugar de centi, escribe 10 a la menos 2. M minúscula es 10 a la menos 3. Esto se lee mili. Ya estamos viendo unos prefijos, mili. ¿Está bien? 3 milímetros, ¿no? Milímetros, ¿ya? U es 10 a la menos 6. Y esto se lee micro. Micro. Y N es 10 a la menos 9. Y se lee nano. Nanocoulomb, nanómetros, ¿no? Microcoulomb, micrómetros, ¿ya? Estos son prefijos. Prefijos. O sea, por ejemplo, te dicen 5 centímetros. Acá está el prefijo, ¿está bien? Este es el prefijo, y esta es la unidad, ¿no? Esta es la unidad. ¿Está bien? La cantidad, el prefijo y la unidad. ¿Está bien? Por ejemplo, 5 centímetros. O puede ser, por ejemplo, 5 milímetros. ¿Te das cuenta? O 5 micrómetros. ¿Está bien? O inclusive la unidad puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, que sea coulomb, ¿no? Que sea coulomb, 5 microcoulomb, por decirte, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, la unidad y el prefijo pueden cambiar. Acá me estoy refiriendo a las cargas eléctricas. Si fuera la unidad los metros, me refería a una distancia. ¿Está bien? A una distancia. Entonces, los prefijos acá son muy utilizados. ¿Está bien? Los prefijos. Centi, mili, micro, nano, los más utilizados. Ya, los prefijos más utilizados. ¿Correcto? Bien, entonces ya sabemos, mira, cómo calcular la fuerza eléctrica. Hay dos aspectos que no debes confundirte. ¿Está bien? Muchos se quedan acá. Muchos se quedan solamente en la fórmula. No. Fíjate también en la dirección. Hay dos aspectos para una fuerza eléctrica. El módulo, la magnitud y la dirección. La magnitud o módulo se halla mediante la fórmula y la dirección se halla mediante la regla de signos. El mismo signo se repelen, ahí te sale la dirección. Si son de signos contrarios, se atraen, ahí también te sale la dirección. ¿Me entiendes? ¿Eh? La dirección te va a salir dependiendo de qué, del signo, mientras que la magnitud te sale dependiendo de qué, ¿ah? De la fórmula, ¿sí o no? De las cantidades, nada más. ¿Ya? Eso es lo que uno tiene que tener presente ahí. ¿Ya? Eso es lo que tienes que tener presente. Entonces, ya sabes, ¿ah? No basta con saber la fórmula. ¿Eh? También hay que ver los signos para la dirección de la fuerza. ¿Ya? Para la dirección de la fuerza. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, mira, ¿qué es lo que estamos aprendiendo hasta el momento? Estamos aprendiendo a determinar la cantidad de carga. Estamos aprendiendo a determinar también la magnitud de qué, de la fuerza eléctrica y también su dirección. ¿Cómo encuentras la dirección de la fuerza? Ah, profe, depende del signo de las cargas, para que se atraigan o se repelen. ¿Y cuál es la magnitud? No, esto, la fórmula. Por ejemplo, te sale 50 newtons. La fórmula te sale 50 newtons. ¿Qué significa? Que sobre la carga 1, para este ejemplo, sobre la carga 1 es 50 newtons hacia la derecha y para la carga 2 es 50 newtons pero para la izquierda. ¿Te das cuenta? ¿Está bien? O sea, te sale 50, pero ahí tiene dirección. ¿Y cómo encuentra la dirección? Por los signos. Por los signos. ¿No?
A ver, tome nota, por favor. Un segundo. Ya, muy bien. Acá ya están sus hojitas también en materia de problema. Ahora sí, ya. Esta parte ya deben haberlo copiado ustedes. Vamos a ver ahora el campo. Mira, ve. ¿Tú te has dado cuenta que ahí, por ejemplo, las dos cargas eléctricas se atraen o se repelen, ¿verdad? Pero sin tocarse, ¿sí o no? Sin tocarse. A pesar de que no se tocan, hay fuerzas entre ellos. Eso se debe a un concepto llamado campo eléctrico. ¿Ya? Eso se debe a un concepto llamado campo eléctrico. Se dice que alrededor de una carga eléctrica se genera un campo eléctrico. ¿Ven? Así como alrededor de la Tierra hay un campo de gravedad, algo similar, ¿ya? Alrededor de una carga eléctrica se genera un campo eléctrico. ¿Ven? Ese campo eléctrico se puede cuantificar. Ahora, ese campo eléctrico se genera acá y ese campo eléctrico también acá. Y esos dos campos eléctricos interactúan y a través de esa interacción es que se genera la fuerza eléctrica. Esa es la idea. Entonces, míralo. Si yo tengo un cuerpo cargado eléctricamente, vamos a suponer una carga Q, ¿ya? Un cuerpo cargado eléctricamente. ¿Ven? Entonces, en todos los puntos del espacio que rodea esa carga, va a haber esta característica energética llamada campo eléctrico. ¿Entiendes? Claro, conforme te alejas se hace más tenue, ¿ven? Se atenúa el campo eléctrico, se hace menor, ¿no? Igual tiene la Tierra, conforme te alejas de la Tierra, el campo de gravedad se hace menor, ¿sí o no? Igual acá, ¿no? Conforme te alejas de la carga, su campo eléctrico se hace menor. Por ejemplo, digamos que acá tengo un punto A, ¿ven? Y que ese punto A, digamos que esté ubicado a una distancia D de la carga creadora, ¿entiendes? De la carga creadora. Entonces, en ese punto hay campo eléctrico. En ese punto hay campo eléctrico. El campo eléctrico en el punto A se va a determinar su magnitud como K, valor absoluto de la carga creadora sobre el cuadrado de la distancia. La distancia que hay del punto a la carga. ¿Ve? De esa manera determinamos
la magnitud del campo eléctrico en ese punto. ¿Está bien? En ese punto. Entonces, dos aspectos, mira, ve. Yo necesito saber, en este punto, a qué distancia este punto está de la carga. Y dos, cuál es la magnitud de la carga. ¿Está bien? Entonces, mira, acá qué cosa estoy determinando. A ver, acá qué cosa estoy determinando. E sub A. ¿Qué cosa es E sub A? Esta es la magnitud del campo eléctrico. ¿Ven? La magnitud del campo eléctrico en el punto A. ¿Ya? En el punto A. La magnitud del campo eléctrico en el punto A. Su unidad es en Newton por Coulomb. ¿Ven? Su unidad es en Newton por Coulomb. ¿Quién es K? K ya sabemos, ¿no? K es 9 por 10 a la 9, eso ya lo hemos visto. Es la constante de Coulomb. ¿Quién es Q? Q es la carga fija. La carga fija, la carga creadora. ¿Está bien? Esta carga creadora se expresa en Coulomb. ¿Está bien? Su unidad es el Coulomb. ¿Ya? Su unidad es el Coulomb. ¿Quién es D? D es la distancia que hay del punto A, ¿verdad? Del punto A la carga. ¿Está bien? A la carga. Esto se expresa en metros. ¿Ya? Eso se expresa en metros. Entonces, mírame. Esta fórmula, ¿qué cosa te permite encontrar? La magnitud del campo. Así como esta fórmula te permitía calcular la magnitud de la fuerza, esto te permite calcular la magnitud del campo en ese lugar. Pero no basta con eso. ¿Está bien? Así como en el caso anterior había dirección y la dirección dependía de los signos de las cargas, ¿verdad? Para saber si se atraen o se repelen, acá también hay dirección. Profe, o sea que acá también hay un vector. Sí, ahí en ese punto hay un vector. ¿Está bien? Lo que pasa es que depende, para poder dibujar el vector ahí, va a depender del signo de la carga. ¿Está bien? Entonces, se crearon pues las llamadas líneas de fuerza para podernos ayudar. Ya, Michel Faraday crea las llamadas líneas de fuerza. Él nos dice, mira, ve, tú vas a seguir esta regla. ¿Ya? Vas a seguir esta regla. Cuando quieras saber cuál es la dirección de del campo, vas a seguir esta regla. Si la carga es positiva, si esta carga es positiva, porque puede ser positiva o negativa, ¿sí o no? Si es positiva, los campos son hacia afuera, de forma radial, hacia afuera. ¿Está bien? Los campos son hacia afuera. Y si la carga es negativa, los campos van dirigidos a la carga, son hacia adentro. ¿Está bien? Entonces, acá hay una dirección, hay un sentido, hacia afuera, cuando es positiva, ¿está bien? Y hacia adentro, cuando es negativa. ¿Está bien? O sea, apuntan a la carga. O sea, en otras palabras, mírame, si yo tengo la carga, ¿está bien? Positiva, y quiero averiguar cuál es la dirección del campo en este punto, por ejemplo, en este punto, ¿ya? Entonces el campo va a ser así. Sigue la misma dirección de la línea, ¿está bien? Hacia afuera. Este es el campo. ¿Está bien? Si yo quiero el campo acá, en este punto, el campo sería así, apuntando hacia abajo. ¿Está bien? Si yo quiero el campo, por ejemplo, acá, digamos, profe, ahí no hay ninguna línea, dibuja la línea. Dibuja la línea que pase por ahí, que es radial hacia afuera. Entonces el campo en ese punto sería así. Mira, seguiría la misma dirección de la línea. ¿Te das cuenta? Entonces tú vas a dibujar los campos eléctricos en cualquier punto del espacio de acuerdo a esta regla. ¿Está bien? Hacia afuera cuando la carga es positiva. Profe, si la carga fuera negativa, bueno, si la carga fuera negativa, la idea es muy similar, pero ahora apunta a la carga. En ese punto, el campo es así. A ver, profe, yo quiero saber cómo dibujar el campo en este punto. Ah, mira la línea que pasa por ahí. Apunta a la carga, ¿sí o no? Entonces el campo es así. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Está bien? Los campos van apuntando hacia la carga.
apuntan hacia la carga. ¿No? El vector va señalando hacia la carga cuando es negativo, y cuando es positivo señala pero hacia afuera. ¿Está bien? Radial hacia afuera. Entonces, de esa manera, nosotros podemos identificar las dos cosas. Uno, su módulo, que es la fórmula, y dos, su dirección. Su dirección. ¿Ya? Entonces, ¿cómo acá, en el caso del campo, cómo se identifica la dirección? Por la línea de fuerza. Carga positiva hacia afuera, los campos apuntan radialmente hacia afuera, y carga negativa, los campos apuntan radialmente, pero dirigido a la carga. ¿Y cómo se calcula la magnitud? Dependiendo de la distancia que hay del punto a la carga. Mediante esta fórmula se determina la magnitud. Bueno, son dos aspectos importantes. Al igual que acá, que eran dos aspectos, el módulo y la dirección depende de los signos. Acá también la dirección depende de los signos, ¿verdad? Positiva hacia afuera, negativa la carga apuntando hacia ella. Ese detalle es lo que siempre se suelen olvidar. Siempre se suelen concentrar en aprenderse la fórmula, pero no se percatan en que no solamente es la fórmula. ¿Ven? La fórmula solamente te da la magnitud. Falta otra cosa más, falta la dirección. Y para encontrar la dirección tienes que seguir esta regla. ¿Ven? Eso es lo que tú tienes que siempre tener cuidado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo están relacionados la fuerza y el campo? Mira. Para eso voy a dibujar un campo particular, ¿ya? Para poderte explicar esto, voy a dibujar un campo particular. Se llama un campo uniforme. Normalmente ustedes los campos los van a encontrar de esta manera, ¿no? Se los pueden dibujar de esa manera, pero hay un caso particular en el cual el campo se puede dibujar así, mira, ¿ve? Con rectas paralelas, igualmente espaciadas. Cuando ustedes vean rectas paralelas así igualmente espaciadas y que digan ese campo se llama uniforme. Es un campo uniforme. ¿Esto qué significa? Que la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto es el mismo. Acá o por acá es el mismo. ¿Vale? Es un campo E. Es un campo E. ¿Ya? Por ejemplo, si te digo, mira, el campo vale 50 newton por coulomb. Y te dibujo esto. Significa que acá el campo es 50 newton por coulomb, acá también, acá también, acá también. Es una zona donde el campo es el mismo. ¿Está bien? Es una zona donde el campo es el mismo. Entonces, cuando hay un campo ya en una región y nosotros colocamos una carga eléctrica, por ejemplo, yo agarro, traigo una carga eléctrica a esta región y la coloco acá, una carga positiva. ¿Ven? O puedo traer una carga, digamos, negativa, ¿no? Y colocarla ahí también, dentro de esa región. ¿Correcto? Puede ser positivo, puede ser negativo. Si yo traigo una carga positiva, el campo lo afecta. Es como por decirte tú, ¿no? Tú eres un cuerpo másico, estás dentro del campo de gravedad. Entonces, ese campo de gravedad te afecta por ser un cuerpo másico, ¿no? Si tú te alejas de la Tierra, sales del campo de gravedad, el campo de gravedad ya no te afecta. Acá es igual, acá hay un campo eléctrico. Si una carga eléctrica se coloca dentro de esa región, entonces ese campo eléctrico lo va a afectar. ¿Está bien? Generándole una fuerza. ¿Está bien? Generándole una fuerza. Esa fuerza va a ser una fuerza eléctrica. Ahora, si la carga es positiva, ¿está bien? Si la carga es positiva, entonces la fuerza eléctrica va a tener la misma dirección del campo. La fuerza eléctrica va a tener la misma dirección del campo. Eso es cuando la carga es positiva. ¿Eh?
Y si la carga que tú traigas es negativa, si la carga que has colocado es negativa, también va a haber fuerza eléctrica, obvio, también va a haber fuerza eléctrica, ¿eh? Pero la fuerza eléctrica va a ser contraria a la dirección del campo. La fuerza eléctrica va a ser opuesta a la dirección del campo. Ahora, ¿cómo se va a calcular la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica se va a calcular como la magnitud de la carga por el campo, por la magnitud del campo. De esa manera se va a determinar la magnitud de la fuerza. Conociendo la carga, ¿está bien? Tomas su valor absoluto y lo multiplicas por la magnitud del campo. Y ahí te sale la magnitud de la fuerza. Ahí te sale la magnitud de la fuerza. ¿Cuál es la dirección? Ya sabes, son opuestos cuando la carga es negativa y tienen la misma dirección cuando la carga es positiva. ¿Está bien? Cuando la carga es positiva, ¿ya? Negativo son opuestos. ¿Está bien? Positivo tiene la misma dirección del campo. ¿Está bien? Esa es la regla para encontrar. Recuerda que al ser una magnitud de tipo vectorial hay dos cosas: el módulo y la dirección. El módulo se halla por la fórmula y la dirección por las reglas. ¿Me entiendes? ¿Está bien? Por las reglas. ¿Ya? Bien. Listo. Tome nota, por favor, ahí. Y con eso ya tendríamos nosotros una buena idea de los conceptos que tenemos que manejar. Una de las cosas que ustedes tienen que notar es que básicamente acá los conceptos teóricos son los que van a guiar para que tú puedas resolver los problemas. Los ejercicios normalmente, por ser los valores de 9 con 10 a la 9, con 10 a la menos 6 es micro, etcétera, etcétera, la parte operativa, ¿no? Es por lo general un poquito tediosa. O sea, cuando tú veas problemas de electrostática, siempre te van a demorar. Pero no porque sea difícil el problema, sino porque tienes que operar, ¿no? ¿Vale? Tienes que poner valores ahí un poco fastidiosos, ¿no? Entonces, el tema, bueno, tiene esa característica, ¿no? De que siempre va a ser un poquito fastidioso la parte operativa. Pero fuera de eso, si tú manejas bien el concepto, los conceptos que acabamos de verlos, pues no debes tener mayor dificultad realmente. ¿Está bien? No debes tener mayor dificultad. Yo supongo que si sabes multiplicar, ¿no? Entonces, ya, pues se multiplica, ¿no? ¿Está bien? Se multiplica, ¿no? Ya, tome nota, por favor. Y vayan mirando a ver una primera pregunta. La pregunta 1. Acá como hay variedad, yo voy a ir seleccionando, ¿ya? Voy a ir seleccionando problemitas que tengan que tengan diferente variedad de tipo de problema, pues, ¿no? Para que tú puedas tener una mejor idea de cómo se va trabajando, ¿no? ¿Ya? A ver, así que la pregunta 1 sería, pues, nuestra primera alternativa para solucionar. ¿Ya? Toma nota y a ver, vaya chequeando usted la pregunta 1. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda ahí, mientras van tomando nota, por favor, me la hacen saber, me hablan o ya sea a través del chat, ¿no? ¿Está bien?
Los estoy chequeando a ver cualquier duda, cualquier inquietud. Nada, no hay ninguna duda ahí en la parte teórica, en todo lo que les acabo de explicar. Sí, claro. Ya, perfecto. A ver, esa pregunta uno se parece un poco al ejemplo que yo di, a ver, ¿no? ¿Te acuerdas de la explicación? A ver si ustedes pueden llegar a una respuesta. A ver. A ver, dice lo siguiente. En un proceso de electrización, un cuerpo adquiere una carga eléctrica de menos 4,8 milicoulomb. ¿Eh? O sea, él adquirió, o sea, la carga al final que tiene es menos 4,8 milicoulomb. ¿Eh? Milicoulomb. Milicoulomb. Así, ¿no? Milicoulomb. Eso es lo que dice. Determina el número de electrones que ganó el cuerpo. Claro, como al final es negativo, significa que ganó. ¿Sí o no? Ganó, obviamente. La pregunta es, ¿cuántos electrones ganó? Entonces la pregunta es N. ¿Eh? ¿Cuántos electrones ganó? ¿Eh? ¿Qué más dice? El cuerpo estaba eléctricamente neutro, o sea, la carga inicial era cero. ¿Eh? Cero, cero coma. Entonces nosotros, a ver, planteamos, ya habíamos trabajado con algo similar, ¿no? La variación de la carga es igual a ¿qué? A más menos n veces la carga del electrón, ¿no? Valor absoluto. ¿Qué es la forma? La variación de la carga sería la carga final menos la carga inicial. ¿Está bien? Si yo le resto 0, esto menos esto, me queda lo mismo, ¿sí o no? Menos 4,8 por 10 a la menos 3, ¿no? Este de acá es mili. Mili vale 10 a la menos 3. ¿Está bien? 10 a la menos 3. Igual, a ver, como ganó, se le coloca el signo menos, ¿no? Menos n por la carga de electrón. Pero la carga de electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Ya está, listo. Acá obviamente el menos con el menos se va, ¿está bien? 4,8 entre 1,6, esto pasa a dividir, te queda 3, ¿no? 3 por 10 a la menos 3, esto pasa al otro lado, cambia de signo, 10 a la más 19, ¿está bien? Y esto va a ser n siempre. O sea que n sería igual, n va a ser igual, a ver, a 3 por 10 a la 16. 3 por 10 a la 16. Esa sería la cantidad de electrones, 3 por 10 a la 16, sería la cantidad de electrones que habría pues ganado. ¿Está bien? ¿Qué ganó? ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Una inquietud ahí? Mm, muy bien. ¿Te das cuenta? Es fundamentalmente de lo que nosotros habíamos visto un ejemplo, ¿sí? ¿Ven? Esto ya lo debes saber escrito. Siempre, aparte de lo que uno, pues, tú tienes en tu cuaderno, siempre es bueno que tú leas adicionalmente, pues, tu teoría que tienes ahí, un poco más extensa, cositas que bueno, uno te lo dice en palabras, ¿no? Pero de repente ahí lo tienen ustedes escrito también, ¿no?
O de otro. A ver en la número 4. En la número 4 nos dice lo siguiente. En el instante mostrado, el módulo de la fuerza eléctrica entre las esferas es 60. Ya, de acuerdo a la figura, ¿está bien? De acuerdo al dato, mira, la fuerza, que la voy a llamar F1, es 60. Pero 60, ¿de dónde proviene? De la gráfica, si no es K, producto de los valores absolutos de ambas cargas, QQ, sobre el cuadrado de la distancia. ¿Sí o no? De ahí proviene 60. ¿Está bien? Acá, de acuerdo a la figura, yo tengo Q y Q y distancia D. ¿Está bien? Ahora dice, si la carga eléctrica de una de ellas se duplica y de la otra se triplica, además la distancia se duplica, bueno, pues obviamente que la fuerza va a cambiar, ¿sí o no? Ahora va a haber otra fuerza, mira, otra fuerza. La constante K no ha cambiado. Dice que una de las cargas se duplica y la otra se triplica. Entonces, si una era Q, ahora será 2Q y la otra será 3Q. La otra se triplica. Además, dice que la distancia se duplica. Entonces, si antes la distancia era D, ahora la distancia va a ser 2D. ¿Está bien? 2D. ¿Correcto? 2D. Calcula el módulo de la fuerza eléctrica, de la nueva fuerza eléctrica entre ellos. Bueno, la nueva fuerza eléctrica depende de los nuevos datos, ¿no? Tal como hemos visto acá. ¿Sí o no? Una se duplica, la otra se triplica y la distancia que era D ahora va a ser 2D porque dice que se duplica también, ¿no? Entonces la idea es relacionar esta situación con la anterior, ¿no? A ver, acá arriba me va a quedar 3 por 2, 6, 6, K, Q, Q, ¿no? Sobre, a ver, acá me queda 4, 4, D al cuadrado. D al cuadrado. ¿Qué ha pasado? Este término de acá, toda esta parte, mira, ¿ven? ¿Es eso, sí o no? O sea, toda esa parte es 60. Entonces la nueva fuerza va a ser igual a ¿qué? A 6 sobre 4 por 60. ¿Ven? Porque la fuerza anterior era 60. ¿Ven? De acá, mitad, mitad, mitad 3, mitad 2. ¿Está bien? Y esto es 60. ¿Cuánto te va a quedar? 30 por 3, 90. 90 newtons. Esa sería entonces la solución, ¿no? Ese tipo de pregunta es clásica también, ¿ya? Es clásica también en los tipos de problemas que te dan con respecto a la parte de fuerza aérea. ¿Ya? Muy bien. Entonces es clásico, ¿eh? Te dicen una carga se duplica, la otra se triplica, ¿no? La distancia a veces se reduce a la mitad, te dicen, ¿no? ¿También es Profe, clásico? ¿por qué 6, 4? A ver. ¿Por qué 6 y 4? Ya. Acá yo he multiplicado estos dos. ¿Está bien? Y este 2 está elevado al cuadrado. 2 por 3, 6. 2 al cuadrado, 4. ¿Lo viste? Sí, profe, gracias. Ok. Ok. Muy bien. Preferible ahorita preguntar que quedarse con la duda, ¿ya? A ver, chicos. Mira, vamos a ver este problemita donde acá aparece un campo. ¿Está bien? Un campo uniforme. Mira, mira, acá, mira, ¿te acuerdas? Un campo uniforme. E dice que vale 500 kilonewton por coulomb. Acá de kilo, ¿no? Kilonewton por coulomb. Tienes Q1 y Q2. Separados una distancia de. ¿Ya? A ver, atiende por favor. Luego tomas nota, ¿ya? Atiéndeme ahorita. Dice lo siguiente. Se muestra un campo eléctrico homogéneo y dos partículas en reposo.
Ojo, dice que están en reposo. ¿Ah? Dice que las partículas están ahí en reposo. ¿Está bien? Desprecia efectos gravitatorios, o sea, no se considera la gravedad. Y te dice que Q1 es igual a menos Q2 igual a 5 microcoulomb. O sea, te está diciendo que Q1 es 5 microcoulomb y Q2 es igual a menos 5 microcoulomb. ¿Ven? Se muestra un campo eléctrico ya. Ahí está, ¿no? Determine D, dice. Determine D. No considera gravedad. A ver. Te piden determinar la distancia y te dicen que las partículas están en reposo. Partículas en reposo. Bueno, a ver, habrá que analizar a una de ellas, pues. Q1, por ejemplo, es positiva y acá Q2 es negativa. O sea, cualquiera de las dos las puedo analizar. ¿Ya? Por ejemplo, yo me voy a concentrar en Q2. ¿Está bien? En Q2. ¿Cómo esta partícula está en reposo? ¿Está bien? ¿Cómo es que se mantiene ahí suspendida? ¿Está bien? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando para que se mantenga suspendida? Tú lo normal sería, profe, el peso. Sí, pero dice el problema que se desprecia efectos gravitatorios. Entonces el peso no hay que considerarlo. ¿Ven? Es una partícula muy, muy pequeña donde el peso es despreciable. Profe, entonces quedarían las fuerzas eléctricas. Claro. Como interactúa con ella, mira, ve, esta es positiva y esta es negativa, se atraen. Ah, muy bien. Entonces acá va a haber una fuerza. Una fuerza de atracción entre los dos. ¿Correcto? A esa fuerza de atracción la voy a llamar F1. ¿Te parece? F1, una fuerza de atracción. Positivo o negativo se atraen. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Está bien? Entonces, él quiere irse a donde está él y el otro también hacia donde está el Q1. Entonces, pero esa fuerza eléctrica, esa fuerza F1, se puede calcular, pues. Porque esa fuerza F1 es K, producto de ambas cargas, Q1 y Q2, sobre el cuadrado de la distancia que los separa, D al cuadrado. ¿No es cierto que esa es la fuerza, sí o no? F1. Ya está. Ahora, profe, pero no hay más fuerzas. No hay más fuerzas que actúen sobre esta carga. ¿Seguro? A ver, ¿habría alguna otra fuerza que actúa sobre ese cuerpo? Estoy analizándolo a él. ¿Quién me dice? A ver. Aparte de la fuerza de atracción entre los dos, o sea, de este F1, ¿hay alguna otra fuerza o no hay? La de hacia abajo. Hacia abajo. ¿Cuál sería? La carga por el Fuerzas de campo campo. eléctrico. Claro, por el campo, ¿sí o no? O sea, esta fuerza, ¿verdad? Debido a la presencia del campo. ¿Sí o no? ¿Está bien? Claro que sí. Acá hay un campo uniforme que va para arriba. Y esta carga es negativa. ¿Está bien? Si esa carga es negativa, a ver, vamos a la teoría. ¿Qué nos dice? Que si yo coloco una carga negativa dentro de una región donde hay campo, se genera una fuerza eléctrica en dirección contraria. Acá son contrarios. ¿Está bien? ¿Está bien? Son contrarios, la fuerza y el campo. Entonces, si el campo va para arriba, ¿está bien? Si el campo va para arriba, entonces acá va a aparecer una fuerza eléctrica, pero hacia abajo. ¿Está bien? Una fuerza eléctrica, la cual la puedo llamar F2, pero hacia abajo. Esa fuerza F2, ¿a qué va a ser igual? Profe, esa fuerza F2 se calcula como la carga por el campo. Ah, ya, entonces sería la carga Q2 por el campo. ¿Sí o no? ¿Está bien? Q2 por E. Esa es la fuerza, ¿no? Carga por campo. La carga es Q2 y el campo es E. ¿Está bien? Ahora, si se mantiene en equilibrio porque dice que están en reposo, ¿está bien?
Entonces tú sabes que la suma de fuerzas es igual a cero, ¿sí o no? Y si la suma de fuerzas que actúan es cero, entonces ¿qué pasa con estas dos fuerzas? Deben ser de igual magnitud. Entonces se igualan. ¿Te das cuenta? Se igualan. Acá al momento de igualar, Q2 y Q2 se va. ¿Está bien? Q2 y Q2 se va. Y hay que reemplazar, ¿no? K es 9 por 10 a la 9 por la carga Q1, pero la carga Q1 es 5 microcoulombs, o sea, 5 por 10 a la menos 6. ¿Está bien? El campo pasa a dividir. Acá, ¿te parece si estos dos los invertimos? Este baja y este sube. ¿Está bien? Sobre el campo que pasa a dividir, porque el campo vale 500 kilo. Recuerda que kilo es 1000. ¿Ya? Kilo es 1000. 500 por 1000, 10 al cubo. Esto va a ser igual, al pasarlo esto al otro lado, te queda d al cuadrado. ¿Está bien? D al cuadrado. Y de ahí, obviamente, que ya va a salir D. ¿Sí o no? ¿Está bien? De acá, a ver, debe salir D. Ahí debe salir D. ¿Está bien? A ver, bueno, habría que hacer toda esa operación. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, para hacer esa operación? A ver, esto es 5 por 10 a la 5, 10 a la 11, 9, a ver. Sí te va a salir exacto, va a salir algo con... A ver. Esto te sale 0,3, ¿sí? 0,3. 0,3, ¿sí o no? 0,3 metros. Pero 0,3 metros son 30 centímetros. Ahí está. ¿Eh? Ahí estará la respuesta del problema. Ya, los 30 centímetros. ¿Te das cuenta? Entonces mira cómo se hizo se hizo el análisis, ¿ya? Fíjate acá. Fíjate acá. Tú cogiste a uno de los dos, porque dice que el sistema está en equilibrio. Entonces, si el sistema está en equilibrio, los dos cuerpos están en equilibrio. Entonces, tú coges uno. ¿Eh? Yo escogí el de abajo porque se me antojó. Puede ser el de arriba también, ¿no? Entonces, mira, esta es una carga negativa. Él se atrae con él. Negativo, positivo, se atraen. Entonces aparece F1. K, producto de ambas cargas, sobre el cuadrado de la distancia. Ya está. Pero como está dentro de una región donde hay campo, entonces si es negativa y está en una zona donde hay campo eléctrico, va a haber una fuerza eléctrica en dirección contraria, ¿sí o no? Entonces, como el campo va para arriba, la fuerza eléctrica va para abajo debido al campo. Y es carga que es Q2 por el campo. Entonces, estas dos fuerzas tienen que ser de igual módulo para que se quede en reposo, pues, ¿no? Para que se quede en reposo. Entonces, se igualan las dos y de ahí, pues simplemente se reemplaza, se anula esto, ¿no? Cambiamos el orden acá para encontrar la distancia, L es dato, se opera y te sale 0,3 metros. Pero como la respuesta está en centímetros, lo pasamos a centímetros. Ahí está la solución de ese problema. Profe, a mí me sale 0,09. 0,09, ¿ya le sacaste raíz cuadrada? Ah, no. Ahí está, por ahí está el detalle. ¿Ya? Hay que sacarle raíz cuadrada. Ya, es bonito. Mira cómo, ¿no? Tú cuando vas aprendiendo, pues, ya es otro tipo de vibración, ¿no? Que sientes, ¿no? O sea, ¿no? Un tipo de situación, ¿no? Oye, ¿no? Sale, ¿no? Increíble. Claro que sí. Es emocionante, pues. O sea, ¿no? Pero así es, todo está en la teoría. En la teoría, muchachos. El resto es, bueno, uno de los detalles, porque a veces no lo intenta, ¿no? Pues obviamente, si nunca lo intentas, nunca te sale, ¿no?
¿Sí o no? Entonces es importante que ustedes, pues, siempre estén ahí, ¿no? Insistiendo, ¿no? Confiando en uno mismo, ¿no? Muy bien. Dudas, consultas ahí, en esas primeras preguntas. El resto es similar, ¿ah? No vayas a pensar que, o sea, a veces te dicen que está en equilibrio, entonces, bueno, hay que aplicar condiciones de equilibrio, ¿no? ¿Está bien? Condiciones de equilibrio, eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? A ver, vamos a ver la pregunta 6. Vamos a ver la pregunta 6. A ver, ustedes vayan viendo a ver qué cosas se puede hacer a ver en la 6. ¿Qué tan difícil puede ser la 6? Por lo que hemos visto, a ver, también tienen que, en física tienen que tener sus hojitas de borrador, ¿no? Ahí no importa garabateando, teniendo alguna idea, ¿no? No importa que esté bien la idea o esté mal, pero una idea tienen que tener, ¿no? De cómo plantearlo, ¿no? Al menos, ¿no? En el momento, al menos, ¿no? Ya después ya las- uno lo resuelve y ya dice, no, oh, acá me equivoqué, acá estaba bien, ¿ves? O me salió de otra forma, ¿no? Yo lo hice de tal manera, ¿no? Y profe, estará bien, ¿no? Si yo lo hago así, ¿no? Entonces, ahí surge lo interesante, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿no? ¿Mm? Si no, imagínate, ¿no? No hay ninguna participación de nada, por eso es que logran esos puntajes, pues sí, pero ya de vergüenza, ¿no? ¿Eh? Puntaje de vergüenza, ¿no? Acá, si tú no haces las cosas, esos puntajes van a seguir siendo vergüenza, ¿no? Ya la próxima, ya mejor, ¿para qué examen, sí o no? Y vas a ingresar con puntaje de 450. No es nada, ¿no? Chico que sale ni del colegio, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, claro, sabemos que se ha deteriorado, ¿no? Pero no, pues, no así, ¿no? Ya es un vergonzoso ya. Bien, vamos a borrar acá. ¿Eh? Pueden haber copiado toda esta parte y vamos a ver esa pregunta. Y esta pregunta es curiosa, la pregunta 5, ¿ah? Porque mira cómo ella relaciona el campo con la fuerza, ¿sí o no?
La serie también es interesante porque te da o sea, ahí tú tienes que darte cuenta, pues, que trabajas con magnitudes vectoriales, ¿no? O sea, no basta con saber la fórmula, ¿no? Eso lo que te decía al comienzo, ¿no? No, yo ya sé la fórmula y ya sé física, ¿no? Nada, ¿no? La fórmula es ¿no? Lo más básico, nada más, pues, ¿no? Si no te aprendes la fórmula, también estás muerto, ¿no? Así no se aprende nada, ¿no? Pero no con eso ya sabes, ¿no? ¿Está bien? No con eso ya se aprendió, ¿no? Bueno, acabas de ver, siempre es así un poquito laborioso. Cada pregunta es un poco laboriosa, ¿no? Es por el cálculo, ¿no? Que hay que hacer, ¿no? A ver, dice, se muestra un sistema de partículas electrizadas. Calcular la fuerza eléctrica resultante sobre Q minúscula. O sea, te están preguntando por esta, mira, ¿ve? Te piden la fuerza eléctrica sobre esta carga, sobre la de acá. Ojo, siempre te van a pedir la fuerza eléctrica sobre una carga, no sobre dos, pues no tendría sentido. Puede ser esta, puede ser esta, o puede ser esta. Determina la fuerza sobre la de acá, ¿no? Determina la fuerza sobre esta, determina la fuerza sobre esta, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que ver quiénes afectan a esa carga. Acá tu carga, en la cual te tienes que concentrar es en esta carga. ¿Qué interacciones? ¿Con quiénes interactúa esta carga? Esta carga interactúa con él y con él. ¿Me entiendes? Entonces, debido a la presencia de esta carga Q, va a haber una fuerza sobre él. Y debido a esta presencia de esta otra carga, va a haber una fuerza sobre él. Si a ti te preguntaran sobre esta carga, ¿no? Determina la fuerza sobre esto. Entonces tú dirías, él interactúa con él y con él. ¿Me entiendes? ¿Está bien? Entonces tú tendrías que ver esta interacción y esta interacción. Si a ti te preguntaran, ¿cuál es la fuerza sobre él? Entonces sería con él y con él. ¿Me entiendes? ¿Está bien? La fuerza eléctrica entre los dos y luego él con él. O sea, todo depende de por quién te estén preguntando. ¿Me dejo entender? De por quién te estén preguntando. ¿Ya? Acá te están preguntando por él. Entonces la interacción es con este. 1 y 2. ¿Está bien? Con esos dos. A ver, vamos a ver los datos. Dice, Q mayúscula es 3Q igual a 6 microcoulomb. O sea, de acá se deduce que Q mayúscula es 6 microcoulomb. ¿Está bien? Y que Q minúscula, como dice que es 3, el 3 pasa a dividir, sería 2 microcoulomb. ¿Está bien? 2 microcoulomb. Y D es 10 centímetros. ¿Está bien? Y D es 10 centímetros. D es 10 centímetros, o sea, 10 a la menos 1 metro. ¿Te parece si lo escribo así en metros, ya? ¿Está bien? 10 a la menos 1 metro. No son 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros, ya. A ver. A ver, a ver. De nuevo, de nuevo. Te piden la fuerza sobre esta carga. Entonces tú mira, dices, a ver, oye, ¿esta carga qué vecinitas tiene? Tiene esta vecinita y tiene la vecinita del otro lado. Tiene un par de vecinitas. Ya. Entonces, a ver. Vamos a ver cómo le va con la primera vecinita. A ver, con la vecinita azul.
Bueno, como esta se considera positiva, ¿no? Si no dice nada es positiva, ¿sí o no? Positiva, y la vecinita de acá también es positiva, entonces se repele. Se repele, ¿no? Ellas no se llevan, ¿no? No se pueden ver estas dos, ¿no? Entonces acá aparecería una fuerza a la cual la puedo llamar la fuerza F1. ¿Está bien? Se repele. Positivo, positivo, se repele. Esa fuerza depende de esta distancia, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿A qué sería igual la fuerza F1? A ver. La fuerza F1 sería K, producto de qué cargas? De las dos, Q y Q, ¿está bien? Sobre la distancia de elevada al cuadrado. ¿Verdad? Pero la distancia de es 10 a la menos 1. Entonces sería 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. Así sería, ¿no? Vamos reemplazando. Vamos reemplazando. K es 9 por 10 a la 9. ¿Está bien? 9 por 10 a la 9. Por la carga Q, que es 6 microcoulombs. Lo voy a escribir acá para no estorbar a ver en el cálculo. Lo voy a poner acá, ¿ya? La carga Q, que es 6 microcoulombs. 6 por 10 a la menos 6. Porque es micro, bueno, micro, ¿no? La otra carga Q es 2 microcoulombs, entonces es 2 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia que sería 10 a la menos 2. ¿Vale? 10 a la menos 2. De acá, a ver, ¿cuánto te va a quedar? 9 por 6 por 2. 9 por 6 es 54, ¿no? Por 2 sería 108, ¿no? 108. 108. A ver, 108. Y ahora veamos a ver los 10, ¿no? 10 a la 9. Con este de acá te quedaría menos 3, ¿no? Este saldría menos 3 y este menos 2 te queda menos 1, o sea, sería 10,8. 10,8, ¿no? 10,8 newtons. 10,8 newtons, ¿no? Esa sería la magnitud de la fuerza F1. ¿Correcto? Esa es la magnitud de la fuerza F1. Ahora, vamos a determinar la siguiente interacción. Ojo que esta interacción es entre estos dos, ¿sí o no? ¿Ven? Ahora vamos a ver la interacción de Q con este otro menos Q. La interacción entre estos otros dos. Fíjate acá. Acá es positiva y esta es negativa. Entonces entre las dos se atraen, ¿sí o no? Entre las dos se atraen. Entonces acá aparecerá otra fuerza. Una fuerza F2. ¿Está bien? Una fuerza F2. Que sería una fuerza de atracción. ¿Verdad? Esa fuerza F2 va a ser igual a que acá, producto de ambas cargas, Q y Q también, sobre la distancia que también es D, 10 a la menos 1, elevado al cuadrado. Oye, como sale lo mismo, mira, ve, te va a salir lo mismo, ¿sí o no? No es cierto que son las mismas cargas Q y Q, ¿ven? Solamente cambié el signo, mira, ve, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, al momento de operar voy a reemplazar lo mismo y me va a salir lo mismo, pues. O sea, me queda también 10,8. 10,8. ¿Está bien? Entonces, sobre la carga Q, mira, ve, acá está, sobre la carga Q, están actuando dos fuerzas, ¿no? La fuerza F2, que jala hacia la derecha, ¿no? Y la fuerza F1, que también jala hacia la derecha. Observa que acá nosotros nos fijamos en las fuerzas que actúan sobre él, nada más. La fuerza F1 que también jala hacia la derecha. Y las dos son 10,8 y 10,8. Y como los dos van hacia la derecha, entonces de acá saldría la fuerza total, ¿no? La fuerza eléctrica total sería el doble, ¿no? ¿Está bien? El doble de 10,8. ¿Y cuánto te va a quedar a ver? 21,6, ¿no? 21,6 newtons. Hacia la derecha. Ahí está. Esa sería la fuerza eléctrica total. No, pero no haberme equivocado en la operación. 21,6. Ahí está entonces la solución del problema. ¿Cómo lo vieron? ¿Se dieron cuenta, muchachos, cómo hay que trabajar con este tipo de problemas?
como te digo, los problemas son operativos, pero no es cuestión nada más de que uno agarre y lo resuelva. Simplemente los problemas van a salir igual. Así tú te parezcan complicados, no, es cuestión nada más de aplicar estática o dinámica, ¿no? Y realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Está bien? Y en el diagrama de cuerpo libre vas a dibujar las fuerzas. ¿Está bien? Y si son fuerzas eléctricas, pues tendrás que operar, ¿no? Operar todo eso para poder encontrar cada una de las fuerzas. Preguntas ahí en el ejercicio número 6. A ver, ¿quedó claro por qué sale lo mismo F1 y F2? ¿Por qué salen ambas para la derecha? Esa parte, a ver. ¿Por qué F1 sale hacia la derecha? A ver. Porque las cargas son positivas y se La carga repelen. positiva. Y se repelen, ¿sí o no? O sea, de F1 viene ¿de dónde? De la interacción entre Q positivo, este Q minúscula, y este Q mayúscula, ¿sí o no? De esa interacción. ¿Y por qué sale la otra también hacia la derecha? Las Porque cargas se son atraen. Así es, porque con la otra se atraen, pues, ¿no? Entonces tú tienes que ver la fuerza que actúa sobre esta carga, ¿entiendes? Porque te están preguntando la fuerza eléctrica sobre esta carga. Si te preguntaran la fuerza eléctrica sobre esta otra carga, tú tendrías que ver la interacción de esta carga con Q y de esta carga con la otra carga menos Q. O sea, todo depende de por quién te pregunten, ¿está bien? Entonces no es cuestión nada más de que tú agarres y resuelves, no digas, ay, aplico la fórmula y ya está, no, no. ¿Eh? Todo depende de por quién te estén preguntando, ¿verdad? Para que tú puedas llegar a una respuesta. ¿Ya, chicos? Tome nota, a ver, dudas, consultas, tenemos un par de minutos a ver si ustedes tienen alguna inquietud, a ver en la explicación o en la solución, me lo hacen saber, ¿sí? Entonces, no asustarse con los problemas. A ver, ¿qué cosas les estoy diciendo que tienen que hacer? Si a ustedes le dicen, por ejemplo, acá, mira acá, por ejemplo acá, ¿no? A ustedes le dicen que la partícula está en reposo o en equilibrio, ¿qué es lo que haces? Diagrama de cuerpo libre y luego aplicas estática, ¿me entiendes? Acá las fuerzas, por ejemplo, salieron paralelas, pero por ejemplo en la pregunta 7, las fuerzas te van a salir en diferentes direcciones, ¿está bien? Si te salen tres fuerzas, ¿recuerdas? Se puede formar un triángulo vectorial cerrado, o sea, tienes que acordarte de estática, ¿está bien? De estática. ¿Cómo se llama el tema? Electrostática. ¿De qué te tienes que acordar? De estática. ¿Qué hacías con estática? Hacías el diagrama de cuerpo libre. Acá igual, haces el diagrama de cuerpo libre, pero las fuerzas que tienes que incluir son las fuerzas eléctricas. ¿Me entiendes? Debido ya sea a interacción con otra carga o debido a qué? A la interacción con el campo eléctrico. ¿Ve? Si estás dentro de un campo eléctrico, aparecerá una fuerza eléctrica. ¿Los chicos? Bien, muchachos. Acá sí hay que trabajar un poquito, hay que operar un poco, ¿no? En los ejercicios, ¿no? Como se han dado cuenta, pero pónganle un poquito de dedicación, hagan la operación. Yo les sugiero que primero resuelvan lo mismo que ya hemos resuelto, a pesar de que tú lo entendiste, pero tú mismo hazlo, ¿está bien? Y de ahí ya te mandas con los demás problemas, ¿está bien? Los problemas son muy similares a lo que acabamos de ver. Bien, chicos, ahí nos quedamos.